Bien, comenzamos el tallado de la pieza 37, una de las piezas más sencillas en cuanto a su anatomía y también en cuanto a su tallado. Para esta pieza dividimos en tercios las caras libres y en la parte oclusal, como habíamos hecho para el primero, buscamos la mitad y luego las cuartas partes. El corte vestibular tiene que llegar hasta la cuarta parte. El corte lingual es mínimo y el corte cóncavo para separar las curvas. Es decir, es el mismo paso que se había hecho para el primer molar inferior. Es lo mismo. El primer paso viene a ser igual, obtener la misma figura. El corte llega hasta la cuarta parte de oclusal. Y tiene que ser un corte cóncavo, perdón, convexo en toda su extensión, con la parte más prominente cerca de cervical. El corte lingual solo involucra el tercio oclusal y es mínimo, no es mucho. Y el tercio cervical, el último tercio, debe ir inclinado hasta la línea cervical, es decir, hasta el cuello, ¿no? Tiene que formar esa convexidad. Y en la parte superior, como se ha hecho siempre para todos los molares, hacemos un corte cóncavo que separe las cúspides linguales de las vestibulares, ¿no? Una especie de canal que va desde mesial hasta distal, ¿no? Y separa las cúspides vestibulares de las linguales. Ese corte es para todo molar, ya no muy profundo. Bien, ya tenemos el primer paso. Pasamos al segundo, que es directamente por vestibular. Ya no debemos cortar nada en oclusal porque la figura va a ser rectangular. En vestibular dibujamos, podemos establecer primero la línea media. Esa es la línea media entre mesial y distal. Dibujamos las cúspides vestibulares teniendo en cuenta que la mesial o las mesiales sean más grandes. Esta cúspide mesio-vestibular debe sobrepasar la línea media, ¿no? Es decir, esta línea media. En cambio, la distal es un poco más pequeña, ¿no? La distal más pequeña. La mesial pasa la línea media. La distal es menos de la línea media. Y las convergencias hacia cervical. Estas vertientes que se ha marcado para las cúspides, las cuatro vertientes, deben ir los cortes hasta la cara lingual. Es decir, en las esquinas, como hemos hecho en todos los dientes, en uno solo hasta lingual. La otra esquina también, desde vestibular hasta lingual. Y la escotadura, que separa las cúspides, también en uno solo hasta la cara lingual. Es decir, inclinamos la misma inclinación de vestibular también para lingual. El corte va a ir prolongado hasta lingual, ¿no? De esta manera se forman las cúspides vestibulares y también linguales al mismo tiempo, ¿no? Las dos vestibulares y también se forman las dos linguales. En uno solo nos vamos hasta lingual. Al hacer esto hay que tener en cuenta siempre que las mesiales sean un poco más amplias que las distales, no al medio, ¿no? Este surco tiene que estar un poco más pasando la línea media hacia distal. Listo. Ahora las esquinas. Estas convergencias hacia cervical es solo las cuatro esquinas. En vestibular y también en lingual, las cuatro esquinas. Listo, hasta ahí ya tenemos el bosquejo de lo que va a ser la corona, es decir, los cortes. Hasta ahí son los cortes. Ahora viene los desgastes y los detalles de la cara oclusal y finalmente la porción radicular. Como hemos dicho, es la pieza más sencilla.